Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OD Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco. Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Es tiempo de explicar Chile otra vez. Están pasando cosas que a usted le interesan. Usted tiene sentimientos respecto de la cosa pública de una intensidad probablemente desconocida en los últimos tiempos. Antes, en los últimos años, usted era un ciudadano consumidor. Usted tenía problemas económicos. Usted discutía de sus asuntos cotidianos y los políticos les decían: yo sé cuáles son tus problemas y los voy a resolver. Y algún nivel de credibilidad le prestaba a usted a eso y le parecía que por ahí quizás podría llegar a algún mejoramiento. Había un cierto optimismo al respecto. Pero hoy cunde la desconfianza. Hoy pasan cosas que están fuera del control, fuera del relato que nos vino organizando, algunos dicen adormeciendo, durante los últimos años con el advenimiento de la democracia. Y como las cosas no funcionan y como parece haber un cierto desorden, tenemos que explicarnos por qué. Tenemos que explicarnos por qué nos sentimos así para saber de dónde venimos y finalmente tratar de entender quizás hacia dónde podemos ir. Y para eso hay que buscar a las personas que han venido mirando la realidad más allá de la coyuntura y que han venido tratando de explicarse esa realidad con criterios técnicos, académicos, pero también ideológicos, ¿por qué no? Que la ideología finalmente no es sino un punto de vista y que tiene que estar incluido en todo, porque cuando decimos que no lo está, también estamos teniendo una ideología. Está con nosotros don Gabriel Salazar. Bienvenido a nuestro programa, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes, habría que decir, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué pasa, don Gabriel? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué pasa lo que pasa? Allá por el año 1986, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo realizó una encuesta en profundidad en Chile para medir lo que ellos llaman los indicadores del desarrollo humano en este país. Y en esa investigación ellos concluyeron que pese a que los parámetros macroeconómicos de este país estaban todos sanos, incluso rozagantes por esos años, pese a eso, todos los indicadores, en cambio, de los seres humanos, los habitantes, los chilenos propiamente tales como sujetos, estaban malos. Y la conclusión que sacó ese informe es que en Chile existía en ese tiempo, un profundo malestar interior en los chilenos, que por entonces como que no sabían definirlos muy bien, pero era un malestar, ¿eh? Y un malestar que se expresaba en una baja credibilidad en el sistema político que se implantó, ¿no es cierto? El 73 se institucionalizó, el 80 y se reafirmó el 90, ¿eh? Entonces, ese malestar se viene arrastrando desde ese entonces hasta el día de hoy. Solo que se ha ido desarrollando, ha ido aflorando, ha ido generando reflexión crítica, autopercepción, etcétera. Y hoy día estamos en una suerte de, no clímax todavía, pero en una etapa superior de desarrollo de esa reflexión que surgió de ese malestar. Y yo le agregaría a eso el hecho de que por 1990, distintas agencias de análisis social de la realidad chilena, por lo menos unas 10 o 12, que son las que habitualmente hacen estudios, el año 1990 ellos constataron que ya el 54% de los chilenos que fueron consultados no creían en el sistema político que se había implantado el año 1990. O sea, el modelo democrático neoliberal, ¿no es cierto? Y el gobierno recién instaurado de los partidos de la concertación, ¿no? El 54%, ¿no? No creía ni en el sistema político, ni en los partidos políticos, y menos en los partidos políticos. Lo que no deja de ser notable, ¿no? Porque fue el año de supuestamente reinauguración de la democracia en Chile, o recuperación de la democracia, y ya la ciudadanía no estaba contenta, ¿no? Ese porcentaje ha ido en crecimiento permanente después, ¿no? Vino un crecimiento permanente. Y fue creciendo, y yo le seguí la pista a todas las encuestas que se han ido realizando. Y el año pasado, incluso
la cifra ha aumentado casi al doble. Si en 1990 el 54% de los chilenos no estaban contentos con la democracia, ni con los partidos, ni con los políticos, hoy día es el 94, 95, 96%. Incluso en las últimas encuestas de Adimar, que no siempre suele ser muy, ¿no es cierto?, radical en la forma de plantear sus preguntas. Y eso es una situación grave, cuando en un país el 94% de la ciudadanía no está conforme con el sistema, ni con los partidos, ni con los políticos, porque hay una crisis que los sociólogos llamamos, yo también soy sociólogo, aparte de historiador, nos llamamos una crisis de representación. O sea, los supuestos representantes de la soberanía ciudadana, ¿verdad?, han perdido la credibilidad de sus bases, ¿no? Y eso es grave en cualquier país, en cualquier circunstancia, ¿no? A eso se agrega el hecho de que la Constitución de 1980, que rige esta democracia neoliberal, ¿no?, por nacimiento, por la forma en que se gestó, es además ilegítima, ¿no?, porque no participó la ciudadanía, no hubo debate abierto, no hubo deliberación ciudadana, fue una imposición de un grupo pequeño respaldado por una dictadura, ¿no? ¿Y qué dictadura? Una verdadera tiranía militar. Entonces resulta que tenemos una crisis cruzada de legitimidad del sistema por origen y de representación luego, de desconfianza en la ciudadanía con los representantes que desde 1990 supuestamente nos gobiernan. Lo único que ha estado salvando a esta situación de crisis, que no sea peor todavía o que no sea mayor, es que el sistema el sistema económico ha funcionado relativamente bien. O sea, no nos hemos precipitado en una crisis económica aguda, porque de ser así, ambas crisis que están ahí latentes, la de representación, la de legitimidad, seguramente se manifestarían a través de una explosión social y sociopolítica, pero ya de marca mayor, ¿no? Entonces, por eso es interesante ver cómo evoluciona la economía. Y bueno, ya tal vez sería materia de entrar a conversar otro aspecto del problema, ¿no? Ahora, bueno, las categorías están ahí. Los nudos del problema están ahí. Usted marca 3 ejes. La legitimidad de la Carta Magna que nos rige, el estilo de gobernar de aquellos que tomaron la responsabilidad después de la dictadura, que está desgastado o ya no tiene representatividad en la gente, y finalmente la economía. ¿Se puede, o sea, era posible lograr un estilo de gobernar a partir de una carta ilegítima? O esto iba a pasar de todas maneras, digamos. O sea, ¿se equivocaron las élites al administrar el proceso, o es el proceso el que es inadministrable? Bueno, yo soy historiador, ¿no? Y los historiadores solemos estudiar los problemas en su largo plazo. O sea, no en el día a día como los periodistas, me disculpan, ¿no? No en el día a día por como suerte no soy periodista. Sí, no, con mucho respeto por los periodistas. Sí, no, por cierto. Pero ellos los obligan a estudiar el día a día, ¿no? A través de las yo no tengo esos límites. Reportajes, sí. Claro. No se incentiva mucho en Chile el periodismo de análisis, ¿no? Y de investigación. En televisión un poco más, pero por escrito poco, digamos. Pero quiero decir que en general los periodistas se rigen por el tiempo corto, por el día a día o por el año, el año pasado, este año, el gobierno anterior, este gobierno. ¿Te fijas? Por eso yo le hice una pregunta más larga. Claro. Y los políticos, lo mismo, ellos se rigen por el día a día, por los plazos electorales, y cuestiones por el estilo. Pero el historiador se rige por plazos mayores. Nosotros miramos siempre en procesos de larga duración que pueden tomar siglos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, habría que decir una cosa muy importante. Nunca en Chile hemos tenido una constitución política legítima. La de 1833 fue producto de un terrible golpe de Estado, una salvaje represión de los perdedores, que eran la mayoría de la población y de los ciudadanos, ¿te fijas? Y se impuso a través de la violencia, ¿no? Y con exclusión de los perdedores, por supuesto. Ilegítima. La del 25 es tan ilegítima como lo anterior, aunque no hubo derramamiento de sangre, pero fue producto de un gigantesco engaño que hizo Arturo Alessandri Palma a la voluntad de la población ciudadana, que quería otra cosa y otro tipo de Estado que el que él redactó con un grupito de amigos, ¿no?, que fue al final la Constitución de 1925. Y la 1980 ni qué decir, ¿no? O sea, nunca hemos tenido una Constitución legítima, ¿no? Y la clase política o los políticos profesionales, ¿no?,
porque la política en Chile se ha profesionalizado, siempre han hecho política dentro de una constitución ilegítima y no la han cuestionado y no la han cambiado nunca. Este es un punto central. Pequeña Digamos, salvedad, definamos legitimidad. claro, la legitimidad es un concepto que se está manejando últimamente. En los años 40, 50, 60, 70 del siglo pasado no se hablaba de legitimidad, no se hablaba de soberanía ciudadana, no se hablaba de sociedad civil, ¿te fijas? Entonces, es un concepto que se está aplicando después de los años 90 en adelante, 1990 en adelante. Y significa fundamentalmente que algo es legítimo, digamos, una constitución, por ejemplo, o un código del trabajo, que no es menor, ¿no? Cuando en su dictamen, o sea, cuando se ha redactado esa constitución o ese código, ha participado la ciudadanía en ejercicio de su soberanía y ha participado deliberadamente, libremente, sin presiones de ninguna especie. Algo es legítimo cuando cuenta con la, digamos, la decisión ciudadana, la voluntad ciudadana y la inteligencia ciudadana, ¿te fijas?, que ha creado ese, digamos, producto legal o lo que sea, ¿no? Eso es legítimo. En la práctica, ejemplos de cosas construidas legítimamente, ya sea aquí o en el exterior. Bueno, las constituciones norteamericanas y la francesa después de la Revolución fueron productos de asambleas constituyentes legítimas porque fueron libremente electas y deliberaron libremente. O sea, se En eligió una asamblea. Exacto. Y ellos... En Chile tenemos un caso que nadie estudia, que nadie difunde, te fijas, y está absolutamente ahí oculto. La única constitución legítima que hemos tenido nosotros en toda nuestra historia fue la de 1828, que fue producto de una asamblea constituyente libremente electa por los ciudadanos, donde libremente ellos deliberaron hasta producir ese texto, que entre paréntesis lo realizaron no en Santiago, porque la oligarquía de Santiago siempre echó a perder todas las primeras asambleas constituyentes que hubo en este país, ¿no? Entonces se fueron a Valparaíso. Y en Valparaíso dictaron en 1828 la Constitución. Es la única constitución legítima que ha tenido este país, ¿no? Que por lo demás es absolutamente distinta a las tres posteriores, es casi la antípoda, ¿no? Esa constitución del 28 no duró un año porque entonces Diego Portales y todos sus familiares y socios aristocráticos de Santiago dieron un golpe militar organizando un ejército mercenario, ¿no es cierto?, reclutado con su dinero, derribaron el gobierno, reprimieron brutalmente a los que justamente habían redactado esa constitución y en una constituyente chiquita que ellos manejaron dictaron la constitución del 33. Pero esa constitución del 28 nadie la estudia. Nadie la estudia y ha sido absolutamente, digamos, devaluada e ignorada por los grandes historiadores de este país, ¿no? Y la ciudadanía no conoce que al menos una vez en su historia ella participó como tal, digamos, desde las bases, a través de asambleas locales, ¿no?, hasta llegar a la asamblea constituyente para redactar esa constitución. Solo como un ejercicio de curiosidad, ¿qué tenía de drásticamente distinta esa constitución de la que vino después? La Constitución de 1828 estructuró el Estado sobre la base de dos conceptos de soberanía. Porque en la historia de la humanidad, en la historia política de la humanidad y de Occidente, han actuado dos principios, dos conceptos de soberanía. Una que emana de lo general, de lo abstracto, ¿no?, y baja a lo particular. ¿Te fijas? Esa soberanía abstracta de lo universal, de lo general, se asoció a Dios, al Dios católico. ¿Te fijas? Entonces, por eso las monarquías absolutas que están en el origen de los estados nacionales modernos de Europa, esas monarquías se sustentaron en la soberanía de Dios. Por eso que se habló de la soberanía divina de los reyes, de Luis XIV, qué sé yo, Felipe II, etcétera. Y ellos construyeron los estados nacionales europeos. No sé, es una concepción universal de soberanía, una concepción abstracta, ¿te fijas? Y por tanto de ahí emana el derecho que baja como un mandato sobre los ciudadanos. Es un tipo de ciudadanía que la historia muestra. Hay otro tipo de soberanía, que es la soberanía popular. Esta soberanía popular va surgiendo de las relaciones internas de las comunidades humanas, ¿no?, de los pueblos
independientes que se organizaban para vivir, para trabajar, para producir, para autogobernarse. Entonces desarrollaban costumbres, ¿te fijas? Usanzas, un derecho no escrito, que ellos podían rectificar cuando querían, si todos se reunían en asamblea para cambiar, ¿verdad?, alguna cosa que no funcionaba bien. Por eso en la historia se ha encontrado la soberanía que viene de arriba, de Dios y de los reyes absolutos y de lo abstracto, que baja para subordinar lo particular, y la soberanía popular que surge de lo particular hacia arriba. ¿Te fijas? Son dos conceptos de soberanía. El Estado de 1828 en Chile es el único que estructuró el Estado integrando ambas soberanías, ¿no? Lo universal, ¿verdad?, adscrito al concepto de nación. La nación es lo universal. ¿Te fijas? Abarca, como dice, a todo Chile. Y la nación, entonces, tenía como encarnación de esa soberanía superior al presidente de la República y la Cámara de Diputados. Y nada más. En cambio, la soberanía popular, de acuerdo a esta Constitución, se basaba, la piedra angular del Estado era el cabildo local, o si lo quiere, la asamblea territorial local, donde los ciudadanos todos participaban. Esta asamblea local o cabildo, que era la expresión misma de la soberanía popular, de ahí elegían luego representantes para formar asambleas provinciales, que gobernaban una provincia o región. Y las asambleas provinciales designaban sus representantes del mismo seno de la asamblea provincial para formar el Senado. Entonces la soberanía popular, te fijas, era el grueso de la estructura estatal, ¿no? Toda una serie de cabildos, que era la base, el fundamento del Estado, asambleas regionales o provinciales, y el Senado ya más a nivel nacional. Entonces, ambas soberanías se equilibraban en una constitución perfecta, desde ese punto de vista, ¿no? Porque equilibraban ambas cosas. En cambio, la Constitución de 1833, la de 1925 y la actual, la del 80, todas construyen el Estado nada más que a partir del concepto abstracto de nación. Por tanto, es todo un sistema estatal que baja de lo abstracto a lo particular. Por eso las tres constituciones comienzan con un mismo texto. Fíjate lo que dice: la soberanía radica en la nación. Y luego dice, la frase siguiente, las tres comienzan igual. Y la nación, dice, delega su soberanía en las autoridades correspondientes, de las autoridades que la Constitución determina, constituidas, se llama, ¿no? Entonces, plantea que la abstracción, ahí está la soberanía. No reconoce la soberanía popular. ¿Me fijas? Y luego dice, esta soberanía que está en la abstracción, porque la nación no existe, ¿no?, en sí misma, ¿no?, la delegan las autoridades constituidas, o sea, en los políticos. Entonces, por eso la Constitución del 33, la del 25, de la 1980, anularon el cabildo. Lo borraron del mapa. ¿Me fijas? O sea, borraron el órgano principal a través del cual se expresaba la soberanía popular. Eliminaron las asambleas provinciales, no existen. ¿Te fijas? Entonces todo el Estado baja de un aparato central, ¿no?, que es el presidente y sus alrededores, ¿verdad?, y de ahí hacia abajo y los partidos políticos en el Parlamento. Por eso es que en Chile los ciudadanos, después del 33, de la Constitución de 1833, no hemos tenido órganos de expresión. Nosotros no podemos ejercer soberanía por ninguna parte. Y no es extraño entonces que nuestros políticos hoy, cito con nombre y apellido, ¿no?, Andrés Saldívar Larraín ha dicho varias veces, la soberanía radica en el Congreso Nacional, vale decir, en nosotros, ¿no es cierto? Y otro político, Ignacio Walker, hace poco dijo también que en el ejercicio constituyente el Senado tiene que jugar un rol fundamental, como que dice, la soberanía está en el Senado. Y casi todos los políticos están planteando, excepto unos pocos, que el proceso constituyente debe manejarlo el Estado, ¿no?, en circunstancias que la construcción del Estado, el proceso constituyente, la asamblea constituyente, es el ejercicio más directo y natural de la soberanía popular, es decir, de la soberanía ciudadana. Toda construcción del Estado debe depender de la ciudadanía, porque ahí radica la soberanía. Pero desde el año 33 hasta hoy, siempre el Estado chileno ha excluido la soberanía popular, ¿no?, y la reduce al voto individual.
a través del voto individual no hay soberanía, porque la soberanía es una voluntad colectiva. ¿Te fijas? No una voluntad individual, es una voluntad colectiva. Por tanto, para que haya soberanía tiene que haber una voluntad que colectivice sus decisiones, es decir, una voluntad que tenga una asamblea donde delibere para producir decisiones. Y las constituciones han eliminado la asamblea ciudadana. Entonces nosotros no deliberamos. Para votar no deliberamos. ¿Te fijas? Entonces los políticos nos ofrecen, porque esta es política por oferta, ¿no es cierto? Nos ofrecen nombres, rostros, ¿verdad? Propuestas, programas, que son mercancías que ofrecen, pero que no son mercancías producidas, son proyectos de mercancía. Y uno vota por ellos, ¿te fijas? Sin deliberar, y deposita un voto efectivo, digamos, constante y sonante, a cambio de una promesa que se cumple o no se cumple. Entonces, hemos vivido siempre dentro de una política por oferta, que es una manera de mercantilizar la política, ¿te fijas? Y no se ha desarrollado la política por soberanía. Entonces tenemos ahora el chiste, ¿no es cierto?, de que se está resolviendo la crisis que se está viviendo sobre la base de financiar, que el Estado financie la política y financia a los políticos, ¿no? Y lo están financiando a través de pagarle 700 pesos chilenos por voto que obtengan en las elecciones. Tiene un tremendo sueldo los señores parlamentarios y los funcionarios públicos, ¿verdad? Sobre todo los de alta jerarquía. Y se está decidiendo ahora, y están todos conformes en eso, de pagarle a los partidos, ¿verdad?, una cantidad, digamos, un financiamiento de base para los partidos, ¿eh? Y todo eso para, en el fondo, potenciar y mantener la política por oferta, que es la que está haciendo agua al día de hoy por todos lados. ¿Por qué no financiar, entonces, por el contrario, la política por soberanía? Es decir, todo eso gastemos lo mejor para que la soberanía se reúne, delibere y tome decisiones, ¿no? Entonces tenemos un mundo al revés al día de hoy. No me extraña que la soberanía, digamos, la ciudadanía ha ido aprendiendo a golpes a desarrollar su soberanía, ¿no? Es otra historia, digamos, que sería interesante conversar también. Estamos conversando con don Gabriel Salazar. Explicaciones de fondo, pausadas, pero muy profundas, acerca de por qué llegamos al día de hoy. Y no hay nada como revisar quiénes somos para atrás y qué ha ocurrido en Chile en general para entender las bases de la crisis que tenemos. Voy a hacer una síntesis, don Gabriel, con su permiso. Primero, los tres grandes ejes de esta crisis, entonces, son la legitimidad o no de las constituciones que nos rigen. Que en este caso es desastrosa. Que en este caso, en opinión de don Gabriel, y coincido, no existe esa legitimidad porque el proceso de conformación de la Constitución es conocido y se sabe de dónde vino. Lo segundo es la forma de administrar el poder y la posible representatividad que las personas que lo desarrollan tengan en la mentalidad de la gente, que la gente se sienta representada. Y lo tercero es la economía. Claro. Podemos decir que de los tres, al menos en el modelo planteado, la economía funciona bien, lo cual habría que conversar ese modelo. Exacto. Y qué ventaja y qué inconvenientes tiene, pero en el plan que se promete y con las promesas que se hacen, ahí sí hay resultados. En el caso de la representatividad, bueno, usted y yo sentimos que ya no la hay, como cualquier persona de este país, digamos, y según los estudios pasó de un 50 y tanto a un 90 y tanto el descreimiento de la gente, o sea, casi prácticamente universal. Exacto. Y eso es un problema grave en cualquier país en donde se dé. Y la legitimidad constitucional, entonces, no solamente está viciada, porque el ejercicio de la construcción de esta legitimidad o de esta constitución, particularmente la última, se hizo pistola en mano y con pocas personas involucradas y con un sesgo, con un determinado sesgo, digamos, que no necesariamente es compartido por el grueso de la población chilena, sino también porque existen dos tipos de constitución en ese sentido, o procesos constituyentes. Uno, el que le da la divinidad a un ente abstracto, que es eventualmente Dios o la patria, y que de ahí se deriva hacia ciertos elegidos representantes el discernir cómo mejor defender este concepto. Y el otro, que es el que se ejerció en Estados Unidos o en Francia y en algunos otros países, el tratar de construir una constitución, por más trabajoso que parezca, a partir de la deliberación de los ciudadanos, pero sobre todo de la elección, de la delegación, de la capacidad de decidir sobre la constitución a un grupo de gente, sí, pero que sea representativo y que de alguna manera organice esto hasta determinar una constitución que sea no aceptada por todo el mundo, porque eso nunca va a ocurrir, pero sí por una importante parte de la gente, en una importante parte del contenido de esta Constitución. Hasta acá la explicación de la crisis para mí muy clara, ¿sí?
Vamos a la pausa y cuando volvamos, conversemos acerca de si hoy es posible hacer el switch entre la soberanía de la Constitución a la patria y la forma en que se desarrolló, que es un extremo de no legitimidad, hacia otro proceso. Y analizar un poco qué es lo que propone hoy el gobierno cuando dice vamos a iniciar un proceso constituyente y qué deberíamos saber nosotros para poder participar de él de manera informada, responsable y ciudadana. Enseguida volvemos. Si eres amante de la lectura y nuestros autores nacionales, te esperamos en Librería Lea Más, la librería de los libros y los autores chilenos. Visítanos en Centro Cultural GAM, Edificio B, Local 2, Metro Universidad Católica. Encuentra tu libro y disfruta la lectura. Librería Lea Más, libros chilenos para el mundo. Los viernes a las 20 horas nos encontramos con la ciudad de los ciudadanos. Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Citoyens es una gentileza de Grupo Impulso, enfrentando los desafíos del siglo XXI para entregar herramientas y competencias a los nuevos líderes del cambio. Grupo Impulso. Visítenos en grupoimpulso.cl. Contactos al teléfono 2269-64785. Y el Centro de Óptica y Fotónica CEFOP de la Universidad de Concepción, que se suma al Año Internacional de la Luz como único centro en Chile especializado en investigaciones sobre la luz y nuevas tecnologías aplicables a diversas actividades industriales. Más información en www.cefop.cl. ¿Sabías que nuestro cuerpo contiene 60% de agua y nuestro cerebro un 80% de este vital elemento? Te invitamos a probar agua purificada Trayen, lo natural del agua, que contiene los minerales que tu cuerpo necesita, con garantía de excelencia. Agua purificada Trayen, lo natural del agua, desde la comuna de Pirque, libre de contaminación. Pídela en los teléfonos 853-0043 y 853-0071. Bien, tengo listo mi proyecto empresarial. ¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio. ¿Listo? Productos. Listo. ¿Nombre fantasía? ¿Listo? ¿Y el registro de dominio en internet? Ah, ¿la página web? No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet. Parece que eso no está listo. A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9,950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida. Bueno, volvemos a la conversación sobre qué es lo que está pasando en Chile con don Gabriel Salazar, una persona que mira la vida profundamente desde su academia, desde su sociología y su historia, que ha publicado muchísimos libros en ese sentido, así que los invitamos a buscar la bibliografía de don Gabriel y que, por supuesto, es muy interesante poder conversar a partir de esas dos preguntas. Y en el capítulo anterior del programa, en la sección anterior, llegamos a varias conclusiones respecto de la legitimidad o deslegitimidad de las constituciones que nos rigen. La primera afirmación de don Gabriel es: no hubo nunca constituciones legítimas en Chile. Después se nos explicó un poco acerca de cómo se construye legitimidad precisamente. Y hablamos de los tres ejes de la crisis que estamos viviendo ahora y que probablemente expliquen cualquier crisis. Una es la constitución que nos rige y su legitimidad. La otra es la administración de la política, que se hace bien o mal, y eso hace sentir a las personas que eligen a los políticos representados o no. Y finalmente el éxito económico o el fracaso económico, que al decir de un presidente de Estados Unidos es muy central. Lo llamo a recordar la frase de Bill Clinton, "It's the economy, stupid".
como refiriendo a lo que afecta a las personas en la vida cotidiana, las decisiones de la política, que no solamente se dan en la economía, porque la economía es la primera que salta cuando las cosas están mal, y aparentemente la ciudadanía es muy intolerante al fracaso económico. Don Gabriel, me quería hacer un comentario sobre ese aspecto que no tocamos, porque en la parte anterior tocamos las otras dos. ¿Qué tiene para decir del modelo económico chileno? Bueno, brevemente, porque es un gran tópico que tomaría mucho tiempo de desarrollarlo en propiedad. Pero para decirlo brevemente, el principal problema de la economía chilena siempre, desde el siglo, digamos, XIX, cuando se independizó, es que no ha podido jamás desarrollar una economía propiamente productiva y productiva industrial. Todos los países del mundo apuntaron, ¿no es cierto?, a industrializarse, de alguna manera, porque es la etapa superior, digamos, del desarrollo económico, con capacidad, por tanto, para producir lo que se requiere y se logra un equilibrio, etcétera, etcétera, y la posibilidad de exportar mercancía con valor agregado, ¿no? Con valor agregado. El problema de Chile es que no ha podido jamás desarrollar una estructura productiva moderna, avanzada e industrial, ¿no? Y por razones largas de explicar, digamos, justamente esta élite política que nunca ha promovido, y la élite política militar también, nunca han promovido el desarrollo productivo industrial del país. Todos los golpes de Estado y las 3 constituciones que se lograron mediante golpes de Estado establecieron un régimen abierto al mercado mundial, libre cambista, que favoreció la importación de productos industriales. Por eso es que los golpes de Estado en Chile siempre han sido dados por, lo vamos a decir para hacerlo breve, comerciantes de exportación e importación, apoyados por militares que creían que eso era lo mejor para Chile porque abría hacia el mundo el país, ¿no? Entonces, por eso hemos tenido 3 estados liberales abiertos al mundo, librecambistas, que por tanto promovieron la integración, mejor dicho, la importación de toda clase de productos industriales e incluso la instalación de casas comerciales extranjeras y empresas extranjeras dentro del país. Entonces, eso ha impedido el desarrollo de la producción industrial. Han habido 3 intentos de desarrollar industrialmente el país. Mediados del siglo XIX fueron, digamos, reprimidos a sangre y fuego por el sistema portaliano. A comienzos del siglo XX, promovidos esta vez por ingenieros, técnicos extranjeros que estaban radicados en Chile, que fueron totalmente dejados de lado por una clase política, la parlamentarista, ¿no?, que optó por el librecambismo, la importación de productos industriales y sofocaron el desarrollo industrial, ¿no?, hasta la crisis del 30. Y después, ¿no es cierto?, el esfuerzo industrialista del Estado a través de la Corfo, que Pinochet y sus boys, ¿no es cierto?, los Chicago Boys, barrieron con esa industrialización. Por eso al día de hoy no tenemos industria, ¿no? Y eso hay que decirlo con letras mayúsculas, ¿no? La poca industria que había fue destruida, ¿no? ¿Dónde está Yarur, la empresa textil más grande de América? ¿Dónde está Irmas, ¿no? ¿Dónde está la Kraft, que producía el azúcar chilena, ¿no?, y que tenía varias plantas por todas partes? ¿Dónde están las armadurías de tractores, de automóviles? Nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Y nos hemos llenado, en vez de industrias y fábricas, nos hemos llenado de malls, ¿no? Malls, grandes tiendas, ¿no?, casas comerciales, que importa. Entonces, no es extraño que el día de hoy el 95% de lo que consumimos es importado. Y el 70% de lo que es importado viene de China. Y ahora de la India, que está aumentando su cuota. Y solo un 5% producimos nosotros lo que consumimos. Por eso, lo que exportamos para pagar eso son puras materias primas y productos primarios, ¿no es cierto? Que harina de pescado, ¿no es cierto?, que salmón, que cobre, que orégano, que fruta, que vino. O sea, puros productos primarios sin valor agregado, ¿no? Entonces, si podemos financiar tal tipo de importaciones es porque el precio del cobre alcanzó récord absolutos hace unos 5 o 4 años atrás, ¿no? Que la libra de cobre llegó a costar $4.50 casi, ¿no? En circunstancias que Allende, cuando nacionalizó el cobre chileno se cotizaba a nivel mundial a cerca de 60 centavos. Hoy día 4 libras, y ahora estamos a 2,5 libras. Ya. ¿Qué pasaría si el cobre, boom, colapsa?
Ya está pasando, estamos en recesión, por eso está pasando. Bueno, digo todo esto porque la aparente bonanza de la economía chilena se debe a que todo el sistema neoliberal ha desarrollado el crédito y el endeudamiento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, según el Mercurio, a quien yo leo y le creo, al cuerpo B, no el cuerpo A ni C, sino el cuerpo B, donde viene la información de economía y negocio, dice clarito, ¿no?, de que los quintiles 1 y 2, los más pobres, están endeudados hasta 9 veces el ingreso anual que reciben. Y en la edición de antes de ayer decía aquí a nivel de todo Chile, no solo los quintiles más pobres, el 62-63% del ingreso promedio de cada familia chilena se gasta, digamos, es deuda. Es deuda. Entonces, vivimos endeudados, vivimos del crédito, todos sabemos que nos bombardean con ofertas de crédito para consumir más de lo que nos permite el ingreso real. Por tanto, eso genera una ilusión. Hoy día hasta la pobreza en mi tiempo, cuando yo estaba chico, los cabros chicos andaban a pie pelado, a pata pelada, ¿no es cierto? Todos chascones, los mocos colgando, la cara llena de grano y de espinillas, con piñén por todas partes y pidiendo un pedacito de pan por amor de Dios, ¿no? Eso no se ve hoy día. Ok, el flaite no pide pan. Y el flaite tiene blue jean de marca, zapatillas de marca, ¿no es cierto? Un buen celular, etcétera, etcétera. Pero el flight todos sabemos que cómo se financia, ¿no? Entonces, toda esta economía consumista está basada en una burbuja crediticia. Y dependemos de esa burbuja crediticia. Lo que estamos viendo hoy día, que están tan asustados que hay una especie de recesión económica, es que se llegó al límite de la burbuja crediticia, ¿no? Entonces, la gente, la deuda es una angustia terrible para la familia que tiene que endeudarse por la educación de los hijos, por la salud de los hijos, por comprar la casa, por comprar el automóvil, comprar el celular, por comprar los libros en el mes de marzo. Bueno, eso llega a un límite. Entonces, por eso es que la recesión, hoy día el Mercurio dice, ¿no?, que ha caído la venta interna de productos importados en general y se está salvando por los supermercados que venden productos de consumo diario, digamos, ¿no? Entonces, la economía chilena es una mentira. Productivamente hablando, es una mentira. Entonces estamos al borde del precipicio, estamos bordeando el precipicio. Entonces, el día que se produzca un traspié en China o la India, este país se va a encontrar con un muy serio problema de abastecimiento de la población. Y ese momento puede ser un punto crucial porque la acumulación de dudas, de incredulidad, de rabia, ¿no? Y por otro lado, no hemos hablado de eso, la acumulación de confianza en sí mismo que tiene la población, puede provocar una crisis política con resultados donde la única salida, creo yo, a esta altura, pues ya no se cree en ideología extranjera, ni en la Unión Soviética, ni siquiera en Cuba, ¿no es cierto?, es la potenciación del poder constituyente de la ciudadanía, ¿no? Y por eso una salida que no necesariamente es mañana ni el próximo año, puede ser 3, 4 años más, 5 años más. Bueno, eso es cómo influye la economía en nosotros, cómo es la estructura del modelo económico chileno. Creo que todos entendimos, nos sentimos representados por eso, estemos o no endeudados. Uno lo ve en la calle, lo ve en la sociedad. Con ese cuadro, que nos completa la mirada sobre la actual crisis, el momento que está viviendo Chile. Por un lado está el tema de la corrupción, que de alguna forma emerge como una hilacha del sistema político, que si bien no es central, usted dijo, se va a querer resolver. Para mí la corrupción es una anécdota. Todos los países tienen modelos corruptos de alguna manera. En México, bueno, la corrupción es un sistema paralelo al económico, digamos. En la Argentina, quizá no... O sea, en Argentina se define la corrupción como... Es un país corrupto en términos de lo que los gobernantes roban, pero también hay una economía informal, que también podría decirse que es corrupta en el sentido que no está dentro del modelo económico imperante, que maneja muchísimo dinero y que tiene su propia seriedad y su propia estructura y funciona. Y eso hace que uno vea un país como Argentina tan desorganizado y caótico y al mismo tiempo lo vea funcionando y produciendo. Exacto. Y es inexplicable, digamos, para las personas que no entienden la Argentina. Pero en Chile hay una pretensión de probidad, una pretensión de honestidad. De hecho, es parte del modelo que se ha querido proyectar al extranjero, casi como una marca país que permite desarrollar negocios.
que Chile es un país políticamente estable y lo es porque los políticos son serios y porque la población cree en ellos y porque el sistema se va a perpetrar a sí mismo y va a ser siempre igual. A partir de una casualidad probablemente, o a partir de un maltrato entre privados y también de un cierto aprovechamiento de influencias en lo público, la gente toma contacto con esto y se empieza a tirar del hilito y todo el mundo ve que hay un sistema. O sea, lo que no se veía hasta ahora era el sistema de corrupción en Chile, y ahora se entiende más. Quizá lo único que se esté viendo en este minuto es la forma de financiar la vida de los políticos y su inserción en el sistema político. Y usted dice, la solución que se va a dar es simplemente cambiar el origen del financiamiento, para hacerlo más límpido y público, pero la política va a seguir siendo la misma. La tendencia a la corrupción probablemente también. Veamos qué se inventa a futuro, digamos, para obtener más, ¿no? Porque se sabe que el egoísmo y la vida de la persona no para ahí. Y el político hoy día es una élite casi millonaria que necesita perpetrarse, necesita reproducirse. Y la presidenta, de repente, en el medio de la solución de este problema, además de castigo a los culpables, además de financiamiento blanco de la política, dice, vamos a iniciar un proceso constituyente. Y dice, proceso constituyente. Y en este programa con don Gabriel hemos aprendido que hay dos tipos de constitución, la legítima y la ilegítima. Y yo quisiera agregarle a la discusión el hecho de que estamos en un Estado moderno. Don Gabriel, usted nos explicó cómo se hacía una asamblea constituyente, o cómo se construía, digamos, una legitimación de una constitución, en fenómenos relativamente antiguos, en donde, por ejemplo, el impacto de los medios de comunicación o las relaciones horizontales entre la gente no existían. Y el sistema productivo, de alguna manera, tenía otro ritmo. Y las decisiones que había que tomar también tenían otro ritmo, había otros tiempos. Entonces, poniendo todo eso en la sopa, la presidenta dice proceso constituyente. ¿Qué entiende usted por lo que dijo la presidenta y cómo se topa o cómo se compara o cuál sería la diferencia entre eso y el modelo que usted propone de legitimación constitucional? Bueno, para entrarle al problema desde una perspectiva histórica y no necesariamente periodística, entonces no voy a empezar por lo de la presidenta, sino un poco como lo de la historia, pero para rematar también en lo primero. Tú dijiste, no, hay dos tipos de Estado, el legítimo y el ilegítimo. ¿Ah? Su correspondiente, su contraparte, por así decirlo, hay dos tipos de ciudadanos, el soberano y el peticionista. El soberano, ¿no es cierto?, razona, delibera con otro ciudadano, reflexiona, toma decisiones, hace propuestas, impone sus propuestas, nombra representantes, pero revoca los cargos, ¿no es cierto?, y los juzga si es que esos representantes no cumplen con su mandato soberano. Y tiene por otro lado el ciudadano peticionista, que es el ciudadano que construyeron estos tres tipos de Estado ilegítimo que hemos tenido. Redujeron al ciudadano a escribir pliegos de peticiones. Tengo este problema, resuélvanmelo. ¿Ya? Ustedes tendrán a bien cómo lo hacen, pero resuélvanmelo. ¿Ya? Entonces, por eso que el ciudadano peticionista es un ciudadano en el fondo mendicante, ¿no? Y espera que le resuelvan los problemas. Si no se lo resuelve, reclama y tira piedra y se enoja y protesta. ¿Ya? Yo creo que el problema, la presidenta dijo, ¿no es cierto?, vamos a abrir un proceso constituyente sin especificar nada más. Como quien dice, bueno, hay que dictar una nueva constitución. Y no dijo cómo, ni quién. Pero podemos plantear eso mismo de otra manera. Tenemos los ciudadanos que necesitamos para que haya un proceso de construcción de Estado legítimo y eficiente, o nuestros ciudadanos todavía estamos en esa etapa, ¿no es cierto?, en que la necesidad de pedir, de protestar, de marchar por las calles pidiendo y protestando, es lo que nos domina como ciudadanos. Porque el problema es que nunca hemos practicado la soberanía en nuestra historia, salvo el periodo que indiqué que terminó la Constitución del 28 y que sería largo explicar. ¿No? Nunca. Siempre el Estado lo han construido otro y la soberanía la han ejercido otros. Entonces nosotros lo han reducido a la condición de peticionista, que es una condición mendicante. Entonces no sabemos construir Estado. Nadie nos ha enseñado a construir Estado. La educación cívica en este país, yo soy profesor, entre otras cosas, de educación cívica, aún cuando existía el ramo, porque ahora no existe, ¿no? Cuando existía,
uno tenía que enseñarle a los alumnos a memorizar la Constitución vigente, a memorizarla como papagayo y por tanto obedecerla. Nada más. Pero la educación cívica no forma al ciudadano para ser soberano. Por eso en Chile, si tú quieres cambiar el Estado, y como los políticos no lo cambian, y los militares tampoco, salvo cuando tienen que ajustarlo en su beneficio, entonces la única manera es protestar desde la calle e intentar hacer la revolución desde la calle, un poco desesperadamente, un poco que nadie te reconoce que eso es legítimo, entonces te reprimen por subversivo, por sedicioso, te matan, etcétera. Entonces por eso la revolución es como el pecado, digamos. Es el gran pecado cívico, cuando debería ser un proceso absolutamente normal. ¿Cómo ajustar el Estado cuando el Estado no funciona como debe para la gran masa social, digamos, de un país? Entonces, no sabemos. Entonces, el problema de fondo que tenemos en Chile, porque los políticos ya sabemos lo que van a hacer. Te aseguro que los políticos van a conducir lo que dijo la presidenta para que el Congreso organice el proceso de constituyente a su pinta, probablemente convocando a comités, ¿no es cierto?, de 40 personas, donde ellos designan la mayoría, ¿no es cierto?, para después decidir, bueno, este consejo, este comité dijo tal cosa, pero el Congreso toma la decisión final, que es lo que va a pasar con la comisión, ¿cómo se llama? Angels, ¿no? El Congreso va a definir finalmente más. Entonces, al final, ellos van a querer controlar el proceso constituyente. Ahí va a terminar. Sobre todo si la presidenta dice, tiene que ser de acuerdo a la ley. Si un proceso constituyente se va a hacer de acuerdo a la ley anterior, es decir, de acuerdo a la Constitución ilegítima de 1980, entonces significa que o los militares o los políticos son los que van a manejar la cosa. El verdadero problema, yo creo, es que la ciudadanía tiene que estar preparada para ejercer soberanía en esta coyuntura. Y yo creo que estamos a medias. Estamos a media camino. Tendríamos que conversar cómo la ciudadanía se ha venido poco a poco preparando, como se dice ahora, empoderándose, tomando conciencia que se la puede, como se dice en Chile, con autonomía. Y es un proceso muy lindo que comenzó por 1957, por ahí, con las tomas de terreno de la población, por ejemplo, de La Victoria. El desarrollo del poder popular en Chile, que es lo que se llamó así, ¿verdad?, que hasta Allende se enojó con el desarrollo del poder popular, pero que continuó después bajo la dictadura de Pinochet y se desarrolló bajo la dictadura de Pinochet. Ese poder popular es el que reaparece cuando se dieron cuenta que el gobierno de la concertación no iba por donde debía, ¿verdad? Porque remachó, mejor dicho, legitimó tardíamente la Constitución ilegítima de 1980, con su sola presencia, en lugar de haber actuado, como intentó hacerlo en los años 60, para cambiar todo en función de los intereses del pueblo. La clase política después del 90 no hizo otra cosa que afirmar la Constitución, establecer la gobernabilidad, como se dice, para que llegara el capital extranjero, no escuchó al pueblo y tenemos un régimen que la ciudadanía hoy día rechaza. Entonces, yo creo que el problema de fondo de aquí es cuán preparados estamos nosotros los ciudadanos para asumir nuestra soberanía hoy. Ahora, permítame nos quedan 5 minutos, y se me ocurrió otro problema de fondo, formulado de esta manera. Supongamos que la ciudadanía se prepara y quiere hacer eso. Supongamos que los políticos pierden tanta credibilidad que al final no tienen más remedio que aceptarlo. Supongamos que podemos construir un sistema que de alguna manera en el tiempo provoque un debate ciudadano con los niveles de representatividad que usted propone. Y, por supuesto, una constitución no se hace de un día para otro, así que se va a tardar un tiempo, se va a saber que estamos en proceso de deliberación. Eventualmente supongo que el producto de esa deliberación será votado masivamente, además, y será aceptado como la nueva constitución. Eso, idealmente, es un proceso que la gente se puede identificar con él. Y yo creo que quizá, si invitados, todo el mundo, o mucha gente concurriría a ese proceso. ¿Qué es lo que lo va a detener? ¿Detener qué? El proceso ciudadano. Hablemos del lado oscuro de la fuerza. Ya. No, el lado oscuro de la fuerza son los militares. ¿Solo? En Chile, ellos. ¿Pero no es un instrumento eso? ¿Instrumento de qué? ¿De qué? No. Bueno, los militares, no hay duda, en Chile nunca han colaborado con los proyectos
soberano que ha desarrollado Pero, y propuesto. ¿qué intereses el va a pueblo. tocar ese proceso y cómo van a reaccionar esos intereses a eso que usted plantea? Esa es la pregunta. Bueno, ya. Hay que decir de una parte que no estamos ya en tiempos de Guerra Fría. Entonces, para Estados Unidos, ¿verdad? No es tan vital lo que está ocurriendo como en ese tiempo. Y por eso lo se que está explica, ocurriendo en los países de América Latina. por ejemplo, Venezuela no ha sido atacada o reprimida por ese tipo Hay de cosas. muchas ganas de atacarlo a través de Colombia, qué sé yo, etcétera, pero no se ha hecho. Y no Pero creo el que se vaya a proceso hacer en el constituyente corto de plazo. Venezuela no afectó, por ejemplo, los intereses petroleros norteamericanos. No. Parece que negoció por ese lado No. algo, ¿no? No, el punto es, en todo caso, qué pasa con los militares chilenos. Y lo que puede pasar con ellos no está claro, están muy arrinconados, están muy desprestigiados en un plano, pero yo creo que se ha planteado mal el desprestigio de los militares, porque estamos condenando a militares con nombre y apellido, a personas, pero no al ejército, como institución. Ujú. En Chile siempre se piensa, son algunos hombres, ¿no?, los que por su desviación personal cometieron crímenes, pero la institución se salva. Yo creo que es un error gravísimo, gravísimo, porque una institución, ¿verdad?, como las Fuerzas Armadas chilenas, donde tú tienes 400, 500 oficiales castigados, sancionados por violación de derechos humanos, no es que sean casos aislados, es la institución. Y no estamos planteando ¿La de ahora o la de aquella época? toda, porque está intacta, pues. Mm. No la hemos reformado, está intacta. Entonces, ¿usted cree, don Gabriel, Ellos que se siguen autoeducando, siguen asistiendo a Panamá, siguen asistiendo, ¿verdad?, a las instrucciones que da la guerra sucia norteamericana a los ejércitos hermanos del sur, como dicen ellos, ¿no? No la hemos reformado. No nos hemos preocupado de reformar las Fuerzas Armadas. Nos hemos preocupado de castigar unos cuantos militares que nos torturaron, ¿te fijas? Y nos mataron. Yo creo que ahí hay un vacío que hay que llenar, porque tan importante como cambiar y reformar la Constitución Pero es ¿quién? Cambiar y reformar las Fuerzas Armadas. Ahora, las Fuerzas Armadas no se dirigen solas, ni siquiera ideológicamente. Nos queda un minuto. Ujú. ¿Quién va a apretar el botón en el caso que un proceso constituyente, como el que usted menciona, se pueda dar para que las Fuerzas Armadas actúen? ¿O apretarán ese botón? ¿Estamos en condiciones de decir que no se va a apretar ese botón como se apretó alguna vez? Bueno, normalmente la derecha es que la que aprieta el botón para que salgan los militares, ¿no es cierto?, con apoyo norteamericano. Hoy día la derecha está tocada, está débil. Pero no así la economía de derecha. Y la economía, claro, hay muchos intereses extranjeros en Chile. Pero quien puede y debe tocar el botón no dan lo mismo que sean los políticos. No interesa, el día de hoy vale hongo, como dicen los chiquillos. Es la ciudadanía. Si la ciudadanía es la que tiene que aprender soberanía, no solo contra la clase política civil, que está absolutamente ya desprestigiada, sino contra la clase política militar. Voy a dejarlo con... Y lo último de terminar, el principal deber revolucionario de la ciudadanía es potenciarse a sí misma, como el actor soberano de este país. Hemos conversado con don Gabriel Salazar, una clase magistral para mi gusto, acerca de lo que está pasando. Pero no lo que está pasando que usted lee en los diarios nomás, sino qué hay detrás de cada una de las cosas que están pasando, ya sea en la línea histórica larga de la historia de Chile, pero también en análisis de los sistemas que están rigiendo esta situación y qué pasa con cada uno de los componentes de este sistema. No hace falta una síntesis, fue sumamente claro. Sobre el final, la pregunta es futurista. Si acaso los procesos se dan de tal manera que se puede generar una constitución legítima y después elegir a representantes de manera legítima, otra vez, para que la administren, y de esa manera la gente se sienta más representada, y la verdadera crisis de confianza, que parece ser algo histórico en Chile, porque nunca se tuvo representantes legítimamente elegidos, ni una constitución legítimamente construida, como sí países que conocemos y son muy exitosos, como Estados Unidos o Francia, tienen, y no solo ellos. Si acaso se iniciara ese proceso con la educación de la ciudadanía necesaria para que pueda entender la importancia de hacerlo y después saber cómo, ¿quiénes o quién apretaría el botón para tratar de detenerlo y cómo lo haría? Es una buena pregunta para otro programa y para el análisis con don Gabriel de los procesos en el largo plazo, pero también de manera profunda acerca de Chile. Espero que usted haya entendido tanto como yo y tenga tantos elementos como yo el día de hoy para poder pensar las noticias y el desarrollo de esta crisis
a partir de lo que don Gabriel nos enseñó. Muchas gracias, don Gabriel, por este programa. Buenas tardes, gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.